Hola, nosotros somos el equipo 5 y vamos a presentar la presentación de la etapa 1 de historia. Los nombres de nuestros participantes del equipo son Regina Muñoz Ramírez, Ángela García, Carla, Pérez, Jessica Guadalupe y Matías Galván. Bueno, vamos a empezar. Primero empezamos con el PIB y PNB. El PIB es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado. El PIB se enfoca en la producción dentro de las fronteras del país. El PNB es la suma de todos los bienes y servicios finales producidos por los sectores nacionales de un país independientemente de su ubicación. A continuación, observaremos algunos de los conceptos para comprender la economía de un país. Tasa de desempleo. Indica la proporción de la fuerza laboral que no tiene empleo en un momento dado. Es importante porque puede indicar la fortaleza o debilidad del mercado laboral y, por tanto, la situación de la economía en general. Balanza comercial. Es conocido como la diferencia entre las exportaciones e importaciones de un país. Si un país exporta más de lo que importa, tiene un superávit comercial, mientras que si importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial. Es esencial debido a que puede afectar el valor de la moneda de un país y su posición económica en el mundo. Política monetaria. Se refiere a las acciones del Banco Central de un país para controlar la oferta de dinero y la tasa de interés. Es importante porque puede afectar el gasto y la inversión en la economía, así como el valor de la moneda. Política fiscal. Determina las decisiones del gobierno sobre el gasto y la recaudación de impuestos. Es importante porque puede afectar el gasto público, la inversión y el crecimiento económico, así como la distribución de la riqueza y la igualdad económica. Inflación. Permite observar el aumento generalizado y sostenido de los precios y bienes de servicios en un país. Es importante porque puede afectar negativamente el poder adquisitivo de las personas y la estabilidad económica en general. La crisis económica es una situación en la que una economía experimenta una disminución significativa en su actividad económica y financiera, lo que resulta en una disminución en la producción, el empleo y el ingreso de la población. Las crisis económicas pueden ser causadas por diversos factores, incluyendo el declive en la demanda de productos y servicios, la caída en los precios de los activos financieros, la especulación excesiva, la inflación, el endeudamiento excesivo y la falta de confianza en los mercados financieros. Las crisis económicas pueden tener graves consecuencias para las personas, como la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y la reducción del bienestar económico y social en general. Finalmente, la recesión económica, el cual es conocido como un periodo de disminución del crecimiento económico que se caracteriza por la caída del Producto Interno Bruto, PIB, durante al menos 2 trimestres consecutivos. Durante una recesión, hay una disminución en la producción económica, el empleo y la inversión, y a menudo se asocia con una caída en los ingresos y la demanda de bienes y servicios. Hace muchos años, el economista Gregory Mankiw describió la economía mediante 10 principios, a los cuales hasta actualmente se mantienen vigentes e incluso relevantes. ¿Cómo toman decisiones los individuos? El primer principio de Gregory Mankiw dice que las personas enfrentan decisiones que tienen que elegir entre dos opciones. 2. El costo de la oportunidad de una elección es el valor de la mejor alternativa que se sacrificó en la toma de esa elección. 3. Las personas racionales piensan en términos de márgenes. Las personas piensan en términos de costos y beneficios en la toma de decisiones. Los términos marginales son ajustes adicionales al plan de acción. 4. Las personas responden a incentivos y esos determinan la manera en la que las personas toman decisiones.
5. El comercio puede ser mutuamente beneficioso cuando las personas se especializan y comercian entre sí. Bueno, voy a continuar con lo que estaba diciendo mi compañera, Matías. 6. Los mercados son por lo general una buena forma de organizar la actividad económica. Los mercados permiten a las personas interactuar y tomar decisiones basadas en la oferta y la demanda. Esas interacciones suelen conducir a una asignación eficiente de los recursos. 7. Los gobiernos pueden mejorar a veces los resultados de mercado. Los gobiernos pueden mejorar a veces los resultados del mercado. En algunos casos el gobierno puede intervenir para corregir fallas del mercado referentes a la equidad. 8. El nivel de vida depende de la capacidad de producción del país. La producción de bienes y servicios es lo que determina el nivel de vida de un país a largo plazo. 9. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. La inflación. El aumento generalizado de los precios suele estar relacionada con el crecimiento excesivo de la oferta de dinero. 10. La sociedad se enfrenta a un trade-off a corto plazo entre inflación y desempleo. La curva de Phillips ilustra la relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo en el corto plazo. Ok, ahora cambiaremos un poco el tema y hablaremos sobre los aspectos teóricos fundamentales de la historia. La historia es la ciencia que se encarga de estudiar los hechos de pasado y para su estudio se tuvo que dividir en 5 etapas. Primero, la prehistoria, que abarca del origen del ser humano a la invención de la escritura, o sea, de los años 2.500.000 ANE al 3.300 ANE. Luego le continúa la Edad Antigua, que es de esta invención de la escritura a la caída del Imperio Romano del Occidente, o sea, del año 3300 ANE al año 476. Luego, la Edad Media, que es de la caída del Imperio Romano a la caída de Constantinopla en 1453 y el descubrimiento de América en 1476. Y le sigue hasta 1492. Luego, la Edad Moderna, que abarca de la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América a la Revolución Francesa, o sea, del año de 1492 a 1789. Y por último, la edad contemporánea, que es de la Revolución Francesa a la actualidad, o sea, de 1789 a hoy en día. La historia tiene múltiples formas de escribirse, y para esto deben ser examinadas en el contexto y época que se concibieron y sucedieron, para de esta manera se pueda comprender la conducta del hombre del pasado y entender su comportamiento en el presente, debido a que detrás de estas historias existen intereses tanto sociales como personales. Muchas gracias por su atención.